Chiquillos y chiquillas, darles la más cordial bienvenida a este espacio. Estamos lunes 13 de mayo del 2024 y estamos conversando acerca justamente de temas de constelaciones familiares y dinero, ¿verdad? Bueno, más que dinero, perdón, es abundancia, ¿ok? Entonces, bueno, en estos casi siempre desde las constelaciones familiares, hablar de dinero, prosperidad y abundancia normalmente va muy de la mano, los tres temas. Y bueno, voy a compartirles algunas reflexiones en torno a esto. Déjenme saber sus preguntas. Todos son más que bienvenidos y bienvenidas a sus inquietudes y demás. Por cierto, esta sesión no estoy tan segura si vaya a seguir transmitiendo por Face. Probablemente grabe la sesión o en algunas ocasiones grabaré las sesiones y las compartiré luego en el canal de YouTube. Entonces, para quienes tengan a bien seguir el canal, pues ahí van a estar. En caso de que en algún punto no se puedan conectar a la sesión como tal y que quieren luego ver la grabación, pues va a estar disponible en YouTube, no así en Facebook, ¿ok? Entonces, nada más como para que sepan que hubo este pequeño cambio y que, bueno, que igual estará la información disponible en determinados momentos y va a estar por allá, ¿ok? Bueno, entonces hablamos de prosperidad, abundancia, dinero. Concretamente hoy el tema lo planteaba esto como prosperidad, pero van a ir muy entrelazados. Primero que todo, darles la más cordial bienvenida. Esto es un espacio que realmente yo disfruto mucho y cuando estoy acá me acuerdo de lo mucho que lo disfruto, aunque a veces algunas circunstancias hagan que yo elija, tome otras elecciones para un lunes por la noche. Pero bueno. Entonces, hablemos de constelaciones familiares y hablemos precisamente de la abundancia e incluso del dinero y de la prosperidad. Hay que entender que lo primero es que, a ver, el éxito y sobre todo la abundancia nos viene dada de la relación con la madre. Y yo sé que aquí hemos hablado también en algunos otros espacios del éxito en una asociación con papá, lo cual está bien. De hecho, en esto no hay como un punto fijo o así como inamovible, ¿verdad? O que es de esta forma o sí o sí. Siempre hay que hacer como una ampliación en nuestra mirada. Y en este caso, hola Lili, buenas noches. Y en este caso también es entender, bueno, ¿por qué el éxito y por qué el éxito y por qué la abundancia vienen de mamá? Para empezar, desde las constelaciones familiares, recordemos que la mirada siempre es más amplia. No es una mirada de una persona o de qué es lo que pasa con esta persona, sino cuando hablamos desde el transgeneracional y desde las constelaciones como herramienta terapéutica, dejo de ver a la persona, porque normalmente ya las personas han agotado su propio análisis y demás, sea con terapia o no, ¿verdad? Pero, ok, sacamos del foco a la persona como ser individual para mirar algo mayor. En este camino siempre vamos a tener una pregunta que apunta al sistema. Entendemos sistema como el grupo de gentes con la cual tenemos una afinidad de consanguinidad, ¿verdad? Que de alguna manera es este grupo de almas que estamos todos en pos de evolucionar temas comunes y normalmente vamos a tener rollillo con la familia, incluso con la familia extensa, porque no son profundamente movilizadores de ¿cómo decirlo? No son movilizadores de nuestros propios temas de sombra, ¿ok? De aquellas cosas que todavía no nos hemos dado cuenta. Y pues bueno, ¿verdad? Entonces estamos hablando o estoy hablándoles precisamente de cómo desde este mapa de conocimiento, me encanta esta definición que da Iraida Moreno, una maestra venezolana maravillosa. Ella dice, bueno, las constelaciones familiares ofrecen este mapa de conocimiento en donde hablamos de la prosperidad o hablamos de la abundancia y hablamos también de la relación con el dinero y del éxito y decimos, ok, esto tiene que ver con mamá. Porque para empezar, nosotros en el vientre
teníamos barra libre de nutrientes, o sea, ni siquiera teníamos que pedir, todo nos era dado por defecto. O sea, por el hecho de estar ahí, por el hecho ya de estar en el útero, pertenecíamos y consecuentemente recibíamos de forma ilimitada. ¿Ok? Entonces, entender que la abundancia viene justamente de esta impronta de la gestación, en donde no conocíamos el límite, realmente no conocíamos el límite. Pero por otro lado, además, el primer gran éxito con el que llegamos al mundo es precisamente nuestro nacimiento. Nacer y no morirnos en el proceso es ya nuestra primera expresión de éxito. Entonces, si ven, estas dos cosas están total y absolutamente alineadas en la relación con la madre. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, en el camino, como plantea por un lado, ¿verdad? Salomón Selam es este creador de la psicosomática, bueno, médico francés, terapeuta y también creador de un abordaje terapéutico que se llama psicosomática clínica y humanística. Salomón dice justamente que existen tres orígenes, tres orígenes, en donde básicamente se dan como los focos de los temas, problema que en la vida adulta andamos tratando de resolver. Uno de ellos tiene que ver con el transgeneracional, ¿verdad? Esa historia familiar que repetimos de alguna forma, consciente o inconsciente, a través de nuestro caminar, de nuestras elecciones y demás. Como les decía, planteamos desde esta mirada una pregunta mayor y es cómo a través de esta historia, pongamos de carestía, pongamos de lo que sea, cómo desde esta historia se le da pie a resolver o a tratar de explicar, a tratar de darle una respuesta diferente a un drama o un trauma, y en realidad van de la mano, familiar que no ha sido solventado en los años y en donde en el inconsciente familiar ese drama y ese drama traumático requiere ser sanado, ¿ok? Entonces, como por ejemplo, he tenido escenarios interesantísimos, como el padre sufre una pérdida a los 40 años de edad y el hijo de este padre a los 40 años de edad, ojo, y el padre a los 40 años de edad sufre una quiebra teniendo él su propio negocio, ¿verdad? Y demás, era un hombre comerciante y tal, pero trabajaba de forma independiente. Entonces, este hombre cuando tenía 40 años, vive esta circunstancia de encontrarse en la pérdida por las elecciones que fue tomando, pero curiosamente su hijo, que no es comerciante como el padre, sino que es una persona asalariada, curiosamente al llegar a los 40 años empieza a recrear esta historia desde una pérdida y una quiebra, bueno, desde un punto de endeudamiento en donde incluso entra en juego la pérdida de su casa. Entonces, claro, ¿verdad? El padre también en su quiebra perdió la casa en donde vivía el hijo y el hijo recrea el drama no resuelto de la historia de la memoria familiar que pues, de primera entrada tuvo ahí. Entonces, este es el primer foco que dice Salomón Selam sobre los cuales recreamos temas. Y en este caso estamos hablando de temas vinculados a dinero, prosperidad, abundancia. ¿Ok? Entonces puede ser una herencia transgeneracional, una memoria que en este caso, como les estoy comentando, la vive el hijo, o sea, de cuenta directamente con la historia del padre, es decir, el hijo recrea, es una lealtad que se replica en la vida del hijo, recrea esta historia pero además, ¿verdad? Pero además es muy probable que de ahí para atrás, o sea, que en algún punto este padre también esté emulando, esté recreando una historia de más generaciones atrás. ¿Ok? Habrá que ver si, bueno, este hijo, esta historia la conozco por ser no directamente consultante, sino que la conozco, ¿verdad?
Y habrá que ver si lo resuelven en esta generación o si eventualmente, pues no. Igual es un drama y un trauma muy reciente. Si no se resuelve en esta generación, en la generación del hijo, este hijo ya tiene hijos también, entonces, pues probablemente los hijos lo vivirán directa o indirectamente y de alguna forma se busca esta reparación o esta manera de sanación en el inconsciente familiar. ¿Ok? Esta es la primera. El foco de nuestro conflicto, de nuestro tema es transgeneracional, es algo que se viene repitiendo generación con generación. El segundo es proyecto sentido, es decir, la persona, por alguna razón, sus padres convocaron en esta persona algo importante. Pongamos, por ejemplo, es súper interesante esto del proyecto sentido porque es cuál es la razón de ser de la llegada de este hijo a la familia. Esto puede definirse desde 9 meses antes de la concepción, es decir, que estaba sucediendo en las realidades de la historia familiar antes de que la persona fuese concebida, hasta aproximadamente, para Salomón Selam, llega hasta aproximadamente los 3 años de edad. Y aquí recuerdo, ahorita no preciso en qué texto lo leí, pero recuerdo este ejemplo que me pareció maravilloso y que un día de esto justamente que estaba hablando de Proyecto Sentido lo compartí también. En una familia en donde habían muchos hijos y había muchísima necesidad y digamos carestía a nivel económico, la madre queda embarazada. Y ella muy, muy preocupada porque iba a pasar ahora, ¿verdad? Ya con tantos hijos y ahora un hijo más y tal. Y justamente cuando nace esta hija, nace una niña, cuando nace esta hija fue muy coincidente con que una familia que conocía, o sea, que la madre conocía, que era una familia acomodada económicamente, también la señora de esa familia, la madre en esa familia, estaba embarazada, había tenido una hija, pero por diferentes circunstancias no le había podido dar de mamar. Entonces, resultó esta casualidad bastante propicia, ¿verdad? Que estas mujeres se ponen de acuerdo y entonces la madre de menores recursos amamantaba al hijo de esta otra familia y recibía por darle de comer a este niño, recibía justamente un pago y este dinero se vuelve en algo muy importante para la dinámica económica de la familia más pobre. ¿Qué pasa con esta hija? Queda con una impronta de yo debo de sostener económicamente a mis hermanos. Ojo cómo la metáfora de lo que pasa y vive la madre se impregna en la niña. Y esta niña crece hasta hacerse una mujer adulta en donde siente la necesidad y la responsabilidad de hacerse cargo de lo material, vamos a decirlo así, de lo material y demás, de proveer de alguna forma a sus hermanos, porque fue su primera experiencia vincular, o sea, justamente su llegada a la familia lo que permitió fue proveer a los hermanos. Entonces, queda ahí esta asociación. El proyecto sentido, entonces, cala en ella de esta manera, es qué llego a hacer, o sea, cuál es mi rol, mi papel, mi punto, cómo soy pieza en este rompecabezas y calzo de alguna manera, ¿ok? A veces son súper intencionales, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, igual, una madre, o sea, una pareja, la mujer queda embarazada por diferentes razones, el hombre sale de la escena, la madre queda con este hijo y de una u otra forma la madre cifra en el hijo, en primer lugar, bueno, a veces hacen esta belleza de que lleguen y le ponen el nombre del hombre que se fue, ¿verdad? Entonces ya está el niño ahí redireccionado a convertirse en pareja de mamá y en proveedor de mamá. ¿Ok? Esto se junta además con un montón de mandatos a nivel social y la persona queda bien, bien posicionada en este rol y pues para salir de ahí, por dicha existen posibilidades de trabajarlo, pero sí tiene que entrar en conciencia y querer salir de ahí, porque hay personas que no quieren salir de ahí o que creen que no tienen elección de salir de ahí. Entonces, este hijo
puede ser que inconscientemente haya recibido este mandato de no crezcas, quédate siendo un niño, quédate cerca de mí. Y por otro lado, además, en lealtad a su padre, por ser hijo primogénito, le dice, papá, yo por vos, yo sí me quedo, yo lo hago por vos. Y se queda con la madre, ¿verdad? Y aquí empiezan a tener ecotemas vinculados al dinero. Ya casi regreso sobre este mismo ejemplo cuando veamos algunos otros aspectos relacionados a la parte económica, ¿ok? Y a los aspectos que señala Brigitte Charpentier, que son claves precisamente para que haya una mayor o para que haya una conexión con el dinero y la abundancia, ¿ok? Em, entonces tenemos transgeneracional, proyecto sentido y el último tema sería, en este caso, la vida contemporánea, nuevamente. Ok, nuevamente. Una de las cosas que suceden es que normalmente nosotros hacemos de manera inconsciente y, bueno, desde otros abordajes diríamos que es una agenda secreta. Hacemos una promesa de no ir más allá de donde fueron los padres, no tener más allá donde tuvieron los padres, no permitirnos recibir más allá de, de lo que recibieron los padres o incluso replicar dinámicas similares a como las vivieron los padres en términos de dinero, ¿verdad? Entonces, si papá o mamá tenían un patrón de endeudamiento, entonces van los hijos años después, ni siquiera lo recuerdan y se vuelven a endeudar. De la misma manera en que papá y mamá se mantenían o tuvieron endeudamiento en algún momento de la historia familiar. Entonces, este tercer punto sobre dónde vienen estos temas de nuestra problemática actual sería la vida contemporánea. Entonces, el primero es transgeneracional, segundo proyecto sentido y tercero vida contemporánea. Son los eventos que vivió la persona primordialmente en el primer septenio, que es los primeros 7 años de vida, ¿ok? En donde la persona está muy vulnerable a nivel psíquico, tiene una conexión completa con la madre y sí hay todo un tema ahí, digamos, de transferencia de creencias y demás de la madre para con el hijo, además del entorno o del contexto que rodea al hijo en el núcleo de la familia, sea como sea esta familia, sea que la familia sea solo mamá o que esté papá o que vivan con los abuelos, lo que sea, digamos. Es todo este bagaje de experiencias que es en donde está inserta la persona y que le impregnan y dan una lógica de cómo funciona el mundo y cómo y cuál es su posición ante el mundo a partir de cuál es su posición ante la familia. ¿Ok? Entonces voy a ver por acá que tengo unas preguntas. Bueno, por cierto, si tienen cualquier duda, consulta, déjenme saber por acá. Súper bienvenidas, como saben siempre. Dice Gabriela González, ¿qué sucede cuando el hijo varón tiene el nombre de la madre? Ejemplo, Gabriela, Gabriel. Oh, muchas gracias. Y tengo un caso, por ejemplo, en donde el hijo se llama, bueno, no es un caso, conozco a una relación madre-hijo, misma historia, Gabriela. El hijo se llama Fabio y la mamá se llama Fabiola. Es súper interesante. También, por ejemplo, está este caso, ¿verdad? Por ejemplo, el padre se llama Mario, ¿verdad? Y la hija se llama Mariam, Mariana, Marina, Mariana, María, como nos ponemos anglosajones, Mary Ann, todos esos es la misma vaina, ¿verdad? O sea, vean, qué linda María Fernanda, dice María Fernanda, yo soy María Fernanda y mi hijo Mariano. Entonces, ¿qué sucede? Son dobles, chicos. Fin de la explicación. Cuando una persona es doble, lo que pasa es que va a tener mucha vinculación a nivel energético y va a replicar mucho del destino como una continuidad. Por ejemplo, ay, es que yo siempre quise ir a tal lugar.
y va mi hijo y va a ese lugar. O sea, y chequen, o sea, ni siquiera es que el hijo haya dicho, yo quiero ir ahí, es más, el hijo va al lugar sin saber que yo quería ir. O sea, porque se convirtió en un anhelo tan frustrado, pongamos que yo quería ir a Francia, o sea, pongamos así el cliché. Ah, yo quería ir a París, a la Torre Eiffel y que no sé qué, y no sé cuánto, y en eso quedo embarazada, se rompen mis esperanzas, nace este hijo. Yo nunca hablo del tema de que mi sueño era ir a Francia y va mi hijo y saca una beca. ¿En dónde? En París. Sí me explico. Y la gente dice, pero es que yo nunca le dije que yo quería ir a... Ah, bueno, y cuando el hijo está allá, entonces la mamá tiene la excusa perfecta para ir o eventualmente el hijo invita a la mamá a ir sin que medie una sola palabra. Así es como funcionan este tipo de lealtades. Los hijos toman la batuta y dan continuidad en algunos temas, ¿ok? Y dice Laura Ortiz que se aplica con el segundo nombre y la respuesta, Laura, es que sí, aplica con el segundo nombre. No necesitamos llevar los dos nombres, con solo uno es suficiente, ¿ok? Adri dice, Adri Quiroz, Adri, buenas noches, dice, cuando muere la madre y los hermanos pequeños los cría la hermana mayor como a sus hijos, ellos saben que es la hermana, pero la ven como madre. Ellos tenían cuando muere la madre 1, 6, 5 y 6 años. Sí, sí, hay todo un tema ahí con respecto a esto. Ahorita precisamente voy a hablarles de esto. Hay 5 criterios que dice Brigitte Charpentier, espero acordarme de los 5, porque andaba checando y no tenga la lectura a mano, pero en todo caso les voy a ir contando. En primer lugar, Brigitte dice que para que fluya precisamente la abundancia y la prosperidad en nuestra vida, tenemos que estar en el sí a todo como es. O sea, literal, no estar en lucha con el mundo. ¿Sí? Y eso no quiere decir que estemos de acuerdo con el mundo, tampoco. No es ni estar en lucha ni estar a favor. Es simplemente reconocer lo que es, porque las cosas son de una determinada manera. Y con esto tampoco estoy diciendo que, o sea, que como las cosas de una determinada manera, entonces yo tengo que estar tranquila. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del reconocimiento de lo que es. A ver, son las 9:23 de la noche. En Costa Rica, a esta hora no hay sol. Punto. Eso es lo que es. Si yo estoy en un país de clima continental, pongamos España, un día de verano a esta hora, va a haber luz y eso es lo que es. Ok, entonces a esto me refiero con estar en el sí a lo que es, en el reconocimiento a lo que es. Ok. El segundo punto tiene que ver con el amar a los difíciles, ¿saben? Amar a los difíciles es de lo más interesante porque a todos nos queda re fácil. Por ejemplo, aquí está Héctor, que me cae súper bien, o Ana Emilia, o cualquiera. Bueno, aquí veo varios nombres. Creo que Naomi es la Naomi que yo conozco, Don Leonardo también, Lau, o sea, Walter Daniel, o sea, hay mucha gente que yo, X, o sea, sin problema, sin problema. Pero bueno, veamos ahí cómo nos va amando a la gente que nos toca justamente ese botón en donde nos ponemos como el bichillo este de la película de Intensamente y nos sale fuego y demás. O sea, a los difíciles, amar a los difíciles es una clave. Cuando no amamos a los difíciles por defecto estamos excluyéndolos. Y cuando los excluimos, y yo sé que yo ya he hecho este ejemplo y a mucha gente le ha parecido gracioso y también le ha sido clarificador, pero voy de nuevo haciéndolo, ¿verdad? Si yo digo, yo quiero recibir la abundancia del universo, es sí. Y aquí en este abrazo tienen que caber los buenos, los malos, los ricos, los pobres, los bonitos, los feos, tiene que haber todo. Porque en el momento en que yo digo, no, o sea, yo amo, pero a los que me aman a mí de vuelta y a los que me aman como yo los amo, con el nivel de compromiso, entrega, etcétera, no, no, no. Yo también tengo que amar a aquellos que incluso encuentran dificultad para amarse en ellos mismos. Y nuevamente, aquí siendo muy clara, no significa andar detrás de ellos, andarles convenciendo que los amo, es no estar en rechazo.
hacia ellos. Ese es el amar más primario, si se quiere. Entonces está esta parte de amar a los difíciles. Luego, otro de los criterios sustantivos para esto, y aquí voy y me devuelvo a la consulta que plantea Adriana, y es qué pasa cuando alguien asume un lugar que no le corresponde, como por ejemplo, ¿verdad? Una hermana que ante la ausencia de mamá, ¿verdad? Por fallecimiento, asume la crianza de los hermanos. Aquí es vital algo, pero así, vital, crucial algo. Es desde qué lugar esta hermana se vincula con estos hermanos. Porque otra vez, yo puedo decir que yo no los veo como hermanos, o sea, que no los veo como hijos, que yo los estoy criando como si fueran hermanos y tal, pero si ellos me ven a mí como mamá, es porque yo energéticamente e inconscientemente me estoy colocando en ese lugar. Esa normalmente es una transgresión al orden de jerarquía en el sistema. En los sistemas familiares hay tres leyes que si se quebrantan, voy a decirlo así, nos fuimos de pique, ¿ok? Una es la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio. Entonces, en la pertenencia, todos pertenecen por el simple hecho de haber nacido dentro de un sistema. Ya tenemos una configuración genética X, ya no nos pueden echar, pertenecemos al sistema. Segundo orden es jerarquía. La jerarquía quiere decir los grandes llegaron antes, los pequeños llegamos después. Si nosotros ocupamos un lugar de un anterior, llámese papá, abuelo, tío, pareja de la madre, ¿verdad? O sea, es decir, el lugar de papá en el caso de nosotras, o el lugar de mamá en el caso de que sea, por ejemplo, papá quien queda viudo, quien está solo, que se separa, lo que sea, ¿verdad? O sea, cuando nos movemos de nuestra posición, automáticamente estamos transgrediendo el orden de jerarquía y eso va a tener afectaciones para la persona. Una de las más comunes son temas de salud, ¿verdad? Otra muy común son temas de dinero. De hecho, me atrevería a decir que es una de las más comunes. Cuando la persona está en transgresión a este orden, desde este lugar de estar usurpando, es como se denomina, el lugar de alguien más, pues esa es como la factura que se cobra. Y ni qué hablar si es un tema, por ejemplo, de adopciones, por ejemplo, de adopciones o de cuido de hijos de otro sistema. Un día de estos, no hace mucho, tuve una experiencia muy interesante en una constelación y lo que muestra la constelación es que cuando una persona con la mejor de las intenciones empieza a recoger niños de otros sistemas, esos sistemas literal pueden cobrar económicamente este robo de sus miembros, porque así es como lo percibe el sistema. O sea, me están quitando algo, yo cobro a ese sistema o a alguien de ese sistema el que estén llevándose a estos hijos. Ojo, y la persona puede ver que puede creer que está haciendo una gran caridad y nuevamente depende de la posición energética e incluso hasta inconsciente que está teniendo la persona con esos descendientes de otro sistema. ¿Ok? Entonces, eso pasa, Adri. Alguien en privado manda a decir, y cuando es al contrario, hay mucho trabajo, mucho dinero por venir, pero la persona no lo cobra y más bien deja acumular la deuda de los demás, pues le incomoda recibir dinero. Qué interesante. Sí, normalmente tendría ahí que mirarse la relación o sea, cuando una persona, por ejemplo, trabaja mucho ok, vamos a decirlo así, genera ventas, ¿verdad? De lo que sea que haga, pero le da miedo cobrar, le da vergüenza cobrar, se siente incómoda cobrando, lo que sea, ¿verdad? Em, el tema ese es otra transgresión, ¿verdad? El recibir, el dar, ¿verdad? Para que este movimiento energéticamente sea sostenible en el tiempo, yo entrego y recibo. Entrego y recibo. Es como el signo de infinito, ¿saben?
¿verdad? Pero resulta que yo para poder dar y tomar hacia adelante, se supone que yo ya tengo que haber tomado lo que los padres y me hago hacia atrás porque es en esta metáfora de los padres están detrás de mí porque los padres me dan la vida llega a mí, yo tomo de los padres la vida esencialmente, de ahí en adelante cualquier cosa, poca o mucha, lo que sea que hayan podido dar, fue lo que pudieron dar, ¿verdad? Y lo tomo y lo agradezco. Y si no lo puedo agradecer, lo reconozco que lo tomé, ¿verdad? Y con esto dejo de mirar atrás. Estoy completa y entera y sabiéndome hija de mis padres, descendiente de mis ancestros, genero algo bueno y nuevo que entrego y como estoy en coherencia y consonancia hacia atrás, me permito recibir lo que viene de los otros. ¿Ok? Em, Esto como para que lo tengan por ahí en consideración con respecto a esto. De hecho, esa es una de las cosas sustantivas. Haber tomado a los padres plenamente, a los dos, a papá y a mamá. Porque los padres son, digamos, desde el transgeneracional y desde las constelaciones, los padres son nuestro punto de arranque en esta existencia. O sea, nosotros tomamos material genético de ellos para constituir el cuerpo que estamos habitando. Tenemos una serie de memorias y de carga en relación a la historia de ellos en nosotros. Y desde esta parte nos movemos hacia esta entrega hacia los demás. Y cuando no tenemos esta posibilidad de estar en un intercambio, de dar y tomar, es porque hay algún temilla hacia atrás. Pero bueno, Vera se asusta, dice que el hijo lleva el segundo nombre del papá. Adriana dice, pero ¿qué es amar? Amar es soportar sus estupideces, sus groserías, muchas veces los maltratos, o los puedes amar estando alejada. Es que es interesante porque al final de cuentas, Adri, mientras percibamos, ¿cómo decirlo así? No significa que tengamos que estar para recibir, dirías vos, el trato que ellos están eligiendo dar, no es eso, ¿verdad? O sea, amar a los difíciles no significa parábola cristiana, ir y buscarlos, o sea, como ya me diste aquí, mira, vengo a buscarte para que me des en la otra y me emparejes. O sea, no, es, ok, yo estoy acá, puedo mirar el dolor que hay detrás de la estupidez que me están diciendo, para utilizar la misma palabra que estás colocando en el chat. Puedo mirar el dolor que sostiene esta forma en que la persona elige relacionarse. Y no lo hago personal porque no tiene que ver conmigo. En el momento en que yo asumo que tiene que ver conmigo, la que está queriendo sentirse víctima, pues soy yo. Al final de cuentas es el dolor del otro, pero otra vez, yo miro el dolor que está por detrás del comportamiento y lo puedo abrazar con compasión. Y abrazar con compasión es, y aún así, sigue siendo parte de esta familia. Y no necesito irlo a decir. Lo importante es que yo lo pueda sentir verdaderamente. ¿Ok? Eso con respecto a amar a los difíciles, ¿verdad? Erika dice, Juli, ¿cómo sabemos cuando usurpamos el campo de alguien más? Normalmente porque nos va mal. Y nos va mal en muchos lugares. Una forma muy común para Erika que pregunta esto para Eri, mira, hay formas muy sencillas de darnos cuenta. O sea, para empezar, cuando, por ejemplo, nos ponen el título de alguien más. Pongamos, yo solo tengo dos sobrinos y solo tengo en vida dos hermanas. O sea, si alguien empieza a llamarme a mi hermana, si alguien empieza a llamarme a mi tía, por mucho que me quiera, o sea, ahí potencialmente yo estoy usurpando el lugar de alguien en ese sistema, ¿verdad? Entonces, ojo con los títulos nobiliarios, dirían por ahí, con los títulos familiares, ¿verdad? Esto es súper común entre abuelos y
Y digamos, por ejemplo, hay familias en donde es re común que se le dice, ay, a las abuelas, dígale mamá, no sé qué, mamá tal, ¿verdad? Entonces, ahí ya sabemos de que hay alguien descolocado, ¿verdad? Y en muchas ocasiones es la misma madre de este hijo la que le dice decirle a mamá, ¿verdad? Y ni siquiera usted le pregunta a ese niño cuándo le empezó a decir mamá a la abuela y ni siquiera el niño se acuerda, ¿verdad? Pero si yo le digo, por ejemplo, si yo le digo mamá a mi abuela, que en este momento yo no tengo ninguna de las dos abuelas vivas, pero si yo le dijera mamá a mi abuela, que soy de mi abuela, hija, me estoy descolocando, así de sencillo. Entonces, que yo empecé el descolocamiento, pudo haber sido mamá, pero yo lo estoy continuando. Entonces, esa es una de las formas de darnos cuenta, ¿verdad? O sentimos que, ay, no, yo soy tan responsable de mi mamá o tan responsable de mis sobrinos. Ese es otro tema, ¿verdad? Tantas tías que quieren agarrar a los sobrinos cual si fueran hijos, por ejemplo, eso es otra descolocación, porque cada ser humano solamente tiene un papá y una mamá, punto. Y ser papá y mamá, como dice Hellinger en sus textos, es un acto biológico. Mamá es quien puso el óvulo, papá es quien puso, bueno, no vamos a hablar de reproducción asistida, pero papá es quien puso el esperma y de ahí surge una nueva vida. Punto. Esos son papá y mamá. Que si fueron buenos, que si fueron malos, que si se quedaron, que si mamá quería abortar, que si papá violó a mamá, que si papá se fue, que si la abandonó, que si le pegó, que si nací prematura porque papá golpeó a mamá, que si mamá golpeó a papá y entonces nací prematura por el pleito entre mamá, que si mamá... Es irrelevante. Ustedes no estarían o no estaríamos nosotros aquí quejándonos de ellos si ellos no hubieran hecho lo esencial y lo esencial fue darnos la vida. Eso es todo. Y de ahí podemos justamente tener la posibilidad de vivir lo que sea en este plano, de elegir cosas distintas, incluso tener más felicidad de la que ellos tuvieron, pero nos enfrascamos en este drama de que, la historia de mamá y nos quedamos ahí rumiando, 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 en el mejor de los casos, porque hay gente que ni la rumea y simplemente la sufre. Pero puede ser que sí, que nos quedemos ahí rumiando, creyendo y demandando, y ese es nuestro niño interno, nuestra niña interna. No hay nada más que hacer, ¿ok? Dice, vamos a ver. Carla dice, ¿se puede constelar con la mamá y la hermana o es mejor que tengamos sesiones individuales? Yo sugiero, ¿sabes? Cuando son varias personas de un mismo sistema, sugiero que sean máximo dos personas en un mismo proceso, es decir, por ejemplo, si es un proceso grupal, entonces que sean dos personas porque son movimientos sobre el mismo sistema. Entonces, mi interesante punto de vista es que sugiero que sean así. Y también lo pueden trabajar de forma individual, sin problema, cualquiera de las dos posibilidades. Dice Adri, yo se los dije a mis hijos, lo entendieron, pero es que es muy difícil cambiarlo. ¿Y qué tomaría para que fuera fácil, Adri? Todo es una lección igual. Mariam dice, en mi casa toda la generación decimos mamá a mi abuela y le decíamos así a la bisabuela, sí, sí. No vamos a hablar del tema, Mariam. Dice Gabriela. Y cuando un hijo no nos dice mamá, sino el nombre propio, en efecto, sí, le puedes decir, dime mamá, le puedes pedir. O igual la madre le puede decir hijo. Hijo, no usa el nombre propio, sino usa la denominación hijo para estarle recordando su lugar en relación a ella. Entonces, si vos, bueno, en primer lugar, si ya es un hijo grande, es otra, bueno, es diferente, voy a decirlo así. Pero en todo caso, el hijo es, terapéuticamente hablando, por ejemplo, en una constelación, es que el solo uso de la referencia de madre o padre genera un proceso de sanación en la persona a nivel psíquico y a nivel energético y espiritual, para que sepan. Entonces, claramente, si sabemos que en una constelación, en un acompañamiento terapéutico, esto es parte del proceso de sanación,
Por supuesto que va a ser muy beneficioso que lo hagan también en la forma cotidiana, ¿verdad? Nada hacemos con alguien que de toda la vida, como Marian, ¿verdad? Le dice mamá a la abuela, viene y constela para encontrar su lugar, se da cuenta que parte del rollo que pueda estarse mostrando en la constelación tiene que ver con este asunto de mirar a la abuela como si fuera la madre, viene y constela, se coloca como hija de su mamá, como abuela de la abuela, pero sale la constelación y va y le dice a la abuela otra vez mamá, quedábamos en las mismas, ¿ok? ¿Verdad? Entonces sí hay cosas que, pues si ya las han trabajado a través de un proceso terapéutico, necesariamente hay que hacer cambios en el plano inmediato, ¿verdad? Caso contrario, chiquillos, el desorden es un tema que se constela y después de que se constela, el desorden es esto, es estar usurpando o asumiendo un lugar de alguien más en el sistema. Y una vez que se constela, ustedes van a estar en un lugar mejor para tomar una posición correcta, concreta y real al lugar que ustedes ocupan en el sistema. Pero nuevamente, otra vez, y vuelvo al ejemplo que acabo de decir, pongamos, yo me doy cuenta que me coloco en el lugar de mi mamá. Porque hay que como llevo el nombre de la abuela, tal, voy rodada y como gorda en tobogán, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, voy rodada en ese asunto, pero además de eso, ¿verdad? Mami me dice en algunas ocasiones, gracias por estar hablando de esto, voy a hablar con mi mamá de este asunto. Mami en algunas ocasiones, mi mamá en algunas ocasiones me dice mamita, ¿verdad? Claro, ella también lo usa con otras, con mis hermanas. Sin embargo, conmigo hay una cuestión energética particular porque en efecto yo llevo el nombre de su madre. Entonces, decirme a mi mamita no es de a gratis. Y sí hay que tomar esta cuestión de pedirle a la persona de no me digas de esta manera, por favor. Porque yo no soy, en este caso, en el caso mío con mi mamá, yo no soy tu mamá. Y ese nombre era especial para ser usado. Es más, la única que podría recibirlo realmente es ella. ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas es importante que los tengamos en cuenta. Y ya con estas consultas que tengo aquí, vamos a ver. Gabriela dice, a ver, ya lo de Gabriela ya lo leí. Creo que aquí es Carolina. Dice, en casa, mi mamá, la que corta pelo, le dice a mi mamá, fue de viaje, encontró un muchacho que le dijo parecer a su abuela muerta, le llamó todo el viaje como su abuela, le decía, aplica eso. Caro, vieras que se te cortó como la forma de escribir o no te logro entender cuál es la idea. Si quieres abrir el micrófono. Vera dice, a mis dos abuelas siempre les dije mamá y todos mis primos también lo hicieron. Sí. Yo tengo esta abuela, por ejemplo, algunos de los nietos le decían mamá. Y muy interesantemente, mi abuela tuvo varias pérdidas gestacionales. Cuando un nieto le dice mamá a una abuela que tuvo pérdidas gestacionales, muy probablemente está ocupando el lugar de alguno de los tíos muertos, ¿verdad? Algunas de las pérdidas. Patri dice, hola Julio, un abrazo, Patricia Rivera de Cartago, ay, qué linda, Patri. Y Adri dice, yo soy la hija de la abuela, yo fui la que escogí llamarla mami. Sí, todos tenemos ahí el tema este de acomodarnos. Pero sí, chiquillos, a ver, el aceptar las cosas como son, el sí a todo como es, el amar a los difíciles son decisiones. Ok, es que pueden constelar que por qué mi primo me cae tan mal, mi papá no me lo soporto, mi hermano lo detesto. Se puede constelar en efecto. Y después de la constelación es una elección estar en reconciliación con ese miembro del sistema. Y también, nuevamente, ¿verdad? Em, esta parte de amarlos y es elegir amarlos, elegir estar en el sí. El sí a todo como es significa que incluso aunque seas de la manera que eres, perteneces a la familia. Aunque te comportes de la manera que te comportas, igual perteneces a la familia. Normalmente tienen que ver con lealtades bastante profundas que estos miembros están en esta dinámica que para muchas otras personas dentro del sistema es atroz. Y justamente la exclusión de estos miembros
Lo único que garantiza para esa familia es la repetición del patrón. ¿Ok? Eh, y listo. Entonces, qué linda. Y dice Patri, y yo que le puse a mi hija el nombre de mis dos hermanas. Claro, está muy interesante. Tanto amas a tus hermanas que no las quieres tener lejos y por eso tienes ahora simbólicamente a tus dos hermanas cerca tuyo, probablemente. Ujú. Entonces, sí, Patri, ahí habría que revisar, ¿verdad? Realmente qué es lo que vos, más allá, porque al final de cuentas cada ser, cada persona que nace desde el plano espiritual ha elegido su historia, viene con una determinada carga energética de evolución y de conciencia y además de eso elige el nombre para sanar cosas determinadas. Entonces, bueno, tu hija también de alguna forma participa, de alguna no, determina que este es el nombre que ella quiere, pero también en esta parte de evolución ella se dará cuenta para qué quería estar tan anclada a sus tías y también vos podés trabajarlo si quisieras. ¿Ok? Chiquillos, les doy un enorme abrazo, Dinia. Me quedo con tus preguntas, porque sí, ya la de Dinia y la de Carmen, si sigo contestando, nos dan las 10 de la noche. Entonces, voy a dejar por acá la intervención. De verdad, estoy encantadísima de haber compartido con ustedes esta noche. Espero que sea de provecho. Ya les digo, ¿verdad? Recuerden que en el 8529 1111 me mandan un mensaje y con todísimo gusto le paso los enlaces a las redes sociales y ahí van a encontrar el canal de YouTube y en este canal se están subiendo casi siempre subo todas las charlas y conversaciones a ese espacio. Que tengan una excelente noche, que tengan un enorme descanso, que la pasen bien y que tengan una semana espléndida. Feliz noche.